Hola, ¿cómo les va? Reapareciendo, así de a tandas, aparezco un poco, desaparezco, pero bueno, así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Miren la propuesta de hoy. No, es un amor, esa pie de cama, manta de sillón. A mí se me ocurrió el respaldo de un sillón. Ahí es donde se me ocurrió colocar esta belleza que andaría perfecto. Miren qué bonito, qué forma tan particular y caprichosa, como yo, obviamente, como la dueña. Pero ustedes le pueden dar la forma que quieran porque son cuadrados. Pero miren qué bonito, qué vistoso, con estos corazones en relieve, lleno de amor, obviamente. Bueno, este es un pie de cama, para empezar, o para el respaldo de un sillón, o una mantita para una silla. Ustedes van a elegir la forma en que quieran unirlo, que ya les di bastante charla en este tutorial. Pero es un trabajo simple, es un trabajo muy fácil de realizar, entretenido a full, eso seguro. Ustedes van a elegir colores, hilados. La idea es agarrar la agujita, divertirnos y hacer estas bellezas con mucho relieve, mucha alegría. Aquí hay mucho rojo, así que un para arriba seguro. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Ustedes le dan la forma que quieran y el destino que quieran a cada cuadrado. Miren qué belleza, divino. ¿Nos vamos a tejer? Muy bien, acá tenemos al susodicho. Miren qué belleza, les digo. Hiper fácil, colorido, divertido. Acá con esto no se van a aburrir, con estos corazones que miren lo que son, divinos, todos estos porotitos que andan dando vuelta. A mí me encanta cuando los tejidos tienen mucha textura. Acá están todos los colores que fui usando, lavanda, beige, tostados, verdes, marrones, colores tierra, por acá tenemos más. El centro de los corazoncitos todo en rojo. Yo elegí un color así, rojo, bien rojo, los corazones, está lleno de amor. Pie de cama, para el respaldo del sillón y como una mantita para una silla también andaría perfecto. ¿Lo querés hacer en hilo como para un camino de mesa, por ejemplo? Andaría perfecto. Esta forma particular de ubicar los cuadrados es esa elección. Ustedes pueden hacer un rectángulo con los mismos cuadrados, pero a mí me pareció súper divertido esta simple unión porque es muy, muy sencillo de hacer, nada complicado, muy vistoso y bueno, yo elegí lanas, podés elegir hilos de colores, un solo color y los corazoncitos en rojo también podría ser, o los corazones vos podés elegir cualquier otro color. La idea es que resalten y que tengan esta belleza de textura, que quedan divinos. Y bueno, acá están las borlitas. Con las borlitas utilicé los colores que tenía para tejer cada cuadrado y con eso apliqué una borlita simple, de las más simples, que ya las hicimos en el canal, así que los invito a que entren a la sección de técnicas, que hemos hecho varias borlitas. Ustedes le pueden agregar alguna piecita de bijú si lo desean, alguna perlita, alguna esferita de madera, una pieza de madera, lo que quieran o nada. Tiene simplemente las borlitas porque ya es como que tenemos bastante color. Y en cada extremo yo coloqué una de estas borlitas, queda súper, súper simpático, es muy vistoso, fácil de hacer, así que vamos a arrancar a hacer el cuadradito que es el que me interesaría sobre todo cómo tejerlo, enseñarles o mostrarles o compartirles de alguna manera, porque este es un hermanito que se teje muy similar. Pero bueno, vamos a arrancar por esta forma que tenemos aquí, una doble hilera de corazones y arrancamos. Yo elegí en esta ocasión una aguja 4,5, las agujitas de aquí del taller, miren qué bonitas, 4,5, pero ustedes ya saben, tienen que elegir según el grosor del material del hilado que vayan a tejer. Entonces, lanas de colores, que las voy a buscar, acá tengo mi rojito, voy a usar este color natural, las tengo lejos.
La tecnología, ven que la agujita de crochet sirve para todo. Entonces, yo elegí este color tierra como para hacer una muestra, porque obviamente acá el trabajo ya está terminado. Muchas veces arranco haciendo las piezas y después lo vamos armando, pero esto es muy simple. Así que, bueno, ¿qué les quiero contar? Yo elegí 3 colores. Miren, por ejemplo, este que está aquí, bueno, este es matizado. Es un matizado con tierras y color crema, que por fuera también elijo darle la vuelta con el mismo tono. O sea que este, que parecen 2 colores, justo agarré esta pieza. Bueno, vamos a ir el de al lado, por ejemplo. Este que es todo natural, después elijo tejer con otro color estas hileras que intercalan con los corazones estos y termino la última hilera con el color central. Pero eso es a elección. Ustedes van a decidir qué colores quieren combinar si es que quieren combinar con otros colores. Pues lo pueden hacer con un solo color y un color para los corazones y listo. Pero bueno, ustedes ya saben que acá se juega mucho, mucho, mucho con colores y es lindo, es divertido. Acá tengo un rojo, miren. Esta lana es un grosor medio. Hace un montón que no tejo con mis lanitas doble finita, pero sigo usando estas que tengo en el taller, que les voy a contar una infidencia. Hace como un año, más o menos, que no compro lanas, así que busquen ustedes todo lo que tengan en su casa, en su rincón de tejido, y utilicen. Bueno, yo acá sigo haciendo economía de guerra, no he comprado lanas este año, no sé, me estoy desconociendo, ya no sé ni quién soy. Pero bueno, la idea es, si podemos aprovechar, todos estos tienen el mismo grosor, ¿eh? Y utilizo porque hay que hacerlo. Eso que es dinerillo que tenemos guardado en bolsas, en cajones, así que aprovechen y hagan estos trabajos que son divinos. Bien, vamos a empezar con un anillito. Ahí. Y dentro de este anillo mágico, nudo deslizado, nudo mágico, como quieran llamarlos, vamos a tejer varetas. Son grupos de varetas. O sea, son esos famosos pancitos que hacemos muchas veces aquí en el taller. Bien, un grupo de 3 varetas, 2 cadenitas de separación. Otro grupo de 3 varetas. Empezamos como cualquier otro cuadrado de la abuela, granny, como quieran llamarlo. El común, el básico, igual, así, de esta manera. Vamos haciendo arcos de 2 cadenas. No hago arcos de 3 cadenas porque mi idea es no hacer esos huequitos de las esquinas tan grandes. Bien, acá termino con el último grupo, que en total son 4, porque estoy proyectando un cuadrado. Ahí, 2 cadenitas y cierro la hilera buscando este primer punto. Pueden tejer con una aguja número 4 también. Pero bueno, yo estaba buscando que me quede el trabajo, el tejido aireado, no muy ajustado. Bien, cerré la hilera. Ahora estiro un poquito la hebra porque no la voy a cortar todavía. Ajusto este anillo o este nudo central. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar, yo lo dejo así. Ustedes quieren poner un ganchito, un clip de esos escolares, los de papel, un marcador de estos que usamos nosotros en el tejido, lo que tengan, un alfiler de gancho, si no tienen la seguridad de dejar el puntito así suelto. Si no, no pasa nada, lo dejan así, no se va a ir a ningún lado, porque ahora vamos a trabajar con los corazones. Pero no voy a cortar esta hebra porque luego tengo que retomar. Entonces, esta hebrita queda hacia atrás y el rulito este queda hacia adelante, porque voy a trabajar solo ahí en las esquinas para sujetar este punto. Vamos con los corazones. Voy a tejer 5 varetas. Yo elegí 5 porque quiero que mi corazoncito quede bien relleno, bien gordito. Ahí, ahí. Una vez que tengo las 5 varetas, vuelvo a la primera
y busco la hebra para cerrar y esto se transformaría en un punto, no sé, popcorn, pochoclo, nuez o como lo quieran llamar. ¿Ven? Queda con mucho relieve. Lo cerré, voy a tejer una cadenita y vuelvo a repetir este movimiento. Otra vez 5 varetas. Entonces, al tener estos dos gorditos, me forman ese corazón que queda precioso. Ven que tengo 4, una más, 5. Voy a la primera vareta, busco el rulito y cierro. ¿Ven? Ahí me va a formar estos dos gorditos que se notan como si fuesen corazones. Ahora tengo que llegar hasta la otra esquina. 3 cadenas. Tengan en cuenta de dejar este rulito acá y si tienen un marcador, igual lo dejan hacia adelante. Vuelvo a repetir este movimiento y así lo voy a hacer en las 4 esquinas. 5 varetas. Les dije que era un trabajo muy fácil de hacer y la verdad queda divino, queda muy vistoso, que lo pueden hacer como les mencionaba con varios colores o simplemente eligen un tono para fondo y luego el tono para los corazones, que podrían ser en fucsia, podrían ser en otro color también. No necesariamente tiene que ser en rojo, pero bueno, acá la idea es que estos corazones queden bien marcados con su color rojo. ¿Ven? Este es el trabajo que tenemos que hacer. Ahora nuevamente voy a tejer 3 cadenitas. Una vez que cierro este punto, 3 cadenitas que me permitan llegar a la otra esquina. Y así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Acá estoy con mis últimas 3 cadenitas y vamos a unir esta hilera. O sea que voy en búsqueda de este primer punto. Cierro con un punto deslizado cadenita para nudo porque voy a cortar esta hebra. Y queda ahí estos corazoncitos en cada esquina. Ahora tenemos que retomar con este color. Ahí. Y vamos a hacer así. Estos pancitos de esta hilera van a ir sobre los que están en la hilera anterior. Entonces, voy a levantar 3 cadenitas y tejo vareta sobre vareta. Estoy envolviendo esa cadenita que habíamos dejado en el color rojo, ¿ven? Entonces, al tejer la vareta, voy envolviendo esa cadena. Ahí. Una cadenita al aire y vamos a tejer una especie de abanico que nos va a formar la esquina. Entonces, en esa cadenita que habíamos hecho de separación es un hueco muy pequeño, pero es la idea. Aquí voy a tejer otra vez un grupo de 3 varetas, 2 cadenitas al aire. Les mencioné que no tejo 3 porque no quiero un hueco demasiado grande para estas esquinas. Entonces tejo ahí mi segundo grupo de varetas. Nos va a quedar esta especie de abanico. Así cada una de las esquinas. Una cadenita al aire y otra vez vengo a buscar estos 3 espacios tejiendo una vareta y envolviendo esa cadena de base. Fácil no, recontra fácil. Les digo que es súper entretenido para tejer. Sé que lo van a disfrutar. Y ya tendrían que estar buscando a ver qué hilado les gustaría para hacer este precioso proyecto. ¿Me quedo tejiendo? Ahora voy a hacer la última cadenita y cierro esta hilera. En esta hilera sí voy a cortar esta hebra porque yo quiero combinar con un color más. Tenía la cadenita bastante apretada. Pero ustedes, si quieren hacer todo el fondo con un solo color, lo pueden hacer, no necesariamente tienen que buscar un tercer color.
Ahí. Entonces nos va a quedar este cuadradito. Este cuadradito ténganlo en cuenta para cuando les explique el otro que vamos a hacer, que es mucho más simple que este todavía, pero esta primer parte es para los dos tipos de cuadrados, para este y para este. ¿Ven? El corazoncito se va a notar en los dos, pero se tejen diferente, nada más. Bien, acá tengo mi otro color, este color tierra tan lindo, o bueno, no sé, es un color marrón muy, muy bonito. Acá vamos a hacer así. Acá voy a comenzar en una esquina. Ustedes saben que ya siempre trato de comenzar en las esquinas para que la unión no nos quede siempre en el medio. Porque cuando la unión de un cuadrado lo empezamos en uno de estos costados, en las siguientes hileras la unión siempre se va a notar a un costado. Y la verdad, en lo personal, a mí no me gusta. Si no tengo más remedio, como aquí en alguna vuelta, por ejemplo, este no quedó en la esquina, quedó aquí a un costado, la unión, ¿ven? Este punto que hacemos con cadenitas y la unión de la hilera. Entonces, yo ya esto lo expliqué muchísimas veces, pero bueno, diría Mirta Legrand, el público se renueva. Eso para los nuevitos que están cayendo aquí en este canal, para divertirnos y tejer. Bueno, siempre explico lo mismo. La unión de las vueltas. Cuando es un cuadrado, a mí me gusta, por lo general, que empiece aquí y termine aquí el punto, porque se nota menos. Se nota mucho menos la unión de una hilera y el nacimiento de los puntos. Entonces, ahí vamos. Acá voy a tejer esta esquina y hacemos así, miren. 3 cadenitas, que es para la vareta, 2 cadenitas del arco que necesito para separar este mismo movimiento que hicimos acá abajo, los dos grupos. Entonces, aquí comienzo a tejer el grupo de 3 varetas, pero sería ya el segundo grupo. Entonces, me reservo esta primera vareta para cuando dé toda la vuelta, yo aquí voy a completar este grupito que me está faltando para la esquina, ¿ven? Entonces ya me queda ahí la vareta y acá es donde me va a quedar la unión y no me queda aquí a un costado. Bien, una cadenita al aire y acá en este huequito ya no voy a tejer sobre las varetas, sino salto al huequito y ahí tejo otro grupo de 3 varetas. Ahí. Cadenita al aire, salto al otro huequito y otra vez tejo este grupo de 3 varetas. La verdad que es muy fácil. Si sos principiante, no seas temeroso a hacer este trabajo porque la verdad que es muy simple y lo vas a poder lograr. Ahí volvemos a la esquina. 2 cadenitas y el segundo grupo o pancitos de 3 varetas. ¿Ven? Así de fácil. Doy toda la vuelta y completo este grupito. Me quedo tejiendo. Bien, miren, acá di toda la vuelta, entonces me quedaría, hice la cadenita de separación, completar las 2 varetas que corresponden a esta esquina. Entonces, tejo una, tejo 2 y voy a unir con un punto deslizado esta vareta de 3 puntos y dejo las 2 cadenitas como arco. Bien. Acá voy a hacer lo mismo, miren, como me falta una hilera más con este color, entonces yo voy a estirar mi rulito, lo dejo ahí al punto, y ya saben, ustedes si tienen temor a que se desteja, le ponen un ganchito, un alfiler, lo que tengan. Ahora volvemos con el rojo, porque tiene una segunda hilera de corazones. Entonces acá tengo ese puchito de rojo. Vamos a empezar con los corazoncitos, otra vez, a repetir este movimiento que hemos hecho. Ahí. Tejo nuevamente los dos puntos popcorn, pochoclo, nuez y ahora corazón.
Ustedes le ponen el nombre que quieran. Tengo 5 varetas, busco la primera, busco el rulito, cierro una cadenita y vuelvo a tejer 5 varetas. Una cadenita porque ya saben, no quiero un hueco grande ahí. Tengo 4, una más. 5. Cierro, ajusto. Bien. Ahora, voy a tejer 3 cadenitas. Y aquí, donde está la cadena de separación, voy a tejer un punto bajo. Esta hilera es distinta a esta, o sea, el corazoncito lo vamos a formar, pero vamos a ir saltando para dar esas pequitas que quedan, ¿ven? Esos puntitos que quedan en rojo, que la verdad queda muy vistoso, muy bonito. Bien, 3 cadenitas, porque tengo que saltar el pancito, este pancito de la hilera anterior. Un punto bajo, 3 cadenitas, un punto bajo y 3 cadenitas, salto a la esquina y vuelvo a tejer ese gordito corazón con estos 2 puntos. ¿Ven? Tengo 3, 4 y 5 y ahí cierro. Estos cuadrados también los pueden utilizar, no solamente sería para esta pie de cama o maquita de sillón, para hacer un bolso. Ustedes lo pueden utilizar estos cuadrados para el proyecto que quieran, porque realmente son vistosos. Estoy tratando de contar, me falta una. Son muy vistosos, quedan muy bonitos. 1, 2, 3 y volvemos a repetir este movimiento. Miren, lo voy a apoyar sobre la mesa y me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Así les tiene que quedar. ¿Ven? Van haciendo saltitos, pero van dejando este pequeño puntito ahí que luego va a resaltar. Me quedo tejiendo. Miren cómo les tiene que quedar. Bueno, ahora vamos a dar una segunda vuelta con este color. Entonces, yo acá corté la hebra, lo dejé ahí. Voy a levantar mi vareta. Este pancito, voy a levantar mi primer vareta y me voy a la esquina a trabajar. Cuando doy toda la vuelta, recién ahí lo completo. Entonces, acá levanto las 3 cadenitas. Tejí mi primer vareta. La cadena de separación y en la esquina otra vez repito este movimiento de un pancito, 2 cadenas y un pancito. Repetimos el mismo movimiento. Bueno, una cadenita y ya salto al pancito que está aquí. Entonces, tenemos que envolver estas cadenitas también. Acá voy a buscar la primer vareta y comienzo a tejer un pancito sobre otro, o sea, vareta sobre vareta. Ahí. ¿Ven? Entonces, esa cadenita queda escondida, queda por debajo entre la vareta de arriba y esta de aquí abajo. Una cadena de separación y voy repitiendo el mismo movimiento. ¿Ven? Ahí envolvemos esa cadenita que hicimos con el color rojo, tejiendo las varetas sobre cada una de la vareta anterior, de la hilera anterior. ¿Ven? Así. Súper simple. Vistoso, con mucho relieve. Y bueno, aquí le sumamos color. Ahí, cadenita y otra vez repito esta esquina. ¿Ven? Ahí, el primer grupito, las 2 cadenas. Ahí, y el segundo grupito. Y así vamos a ir girando de a poco. Acá esta vareta queda bien apretadita o por debajo de lo que forma ese corazoncito. Entonces ahí tenemos que contar las 3. Miren, miren qué bonito y qué simple. Así hasta dar toda la vuelta y acá completaría estas 2 que me están faltando. Me quedo tejiendo.
Miren qué belleza. Así solito, si quieren un cuadrado más pequeño, así ustedes lo pueden unir en la forma que quieran, lo pueden unir así en forma tipo rombito o así y pueden hacerse prendas, pueden hacerse mantas, almohadones, lo que quieran. La verdad queda precioso, pero yo le agregué una hilera más con el color central. Entonces, ahora es repetir, pero miren cómo vamos a hacer. Vamos a volver a cruzar a los huequitos. Ya no lo voy a tejer en línea, digamos, a estos pancitos. Entonces, comienzo nuevamente en la esquina. 3 cadenitas para mi primer vareta, 2 cadenitas de separación y comienzo con el segundo pancito que corresponde a esta esquina. Ahí. Cadenita de separación y ahora voy a ir al huequito. Ya no tejo sobre las varetas. Es un juego de movimiento. Precioso. Es esta pieza cuando la vi dije, ay, me encantó, yo quiero hacerlo, quiero hacerme algún trabajo porque queda muy bonito. Así, simplemente como cuando tejemos cualquier otro granny. Vamos directamente al huequito y ahí hacemos estos pancitos. Un poquito más de hebra. Tejo hasta la esquina y ya les muestro, pero es súper fácil. Ven, en cada huequito yo voy a tejer uno de estos pancitos. Entonces me queda un cuadradito un poquito más grande. Obviamente que ustedes le pueden sumar tantas hileras como quieran. Pueden hacer los corazones que queden en forma central y luego le van agregando o hileras así de pancitos o pueden ir combinando. Pueden hacer otro punto, pueden hacer simplemente varetas y van haciendo más grande este cuadrado hasta el tamaño que ustedes deseen. También lo pueden hacer. Incluso para hacer esta misma pie de cama o mantita, lo pueden hacer con cuadrados más grandes y les quedaría una pieza más ancha o bueno, pueden agregar obviamente más cuadrados también. Más hileras, ¿no? De cuadrados. Bueno, ahí. ¿Ven? Súper fácil. Así hasta dar toda la vuelta y ya con este cuadrado terminamos. Miren esta belleza. Muy bonito. ¿Qué nos queda por hacer? Obviamente esconder, anudar, esconder bien estas hebritas que quedan por detrás. Este es el tamaño que yo elegí para mis cuadrados. Después tenemos el otro cuadradito que ahora se los voy a mostrar porque no lo tejí, pero se los quiero mostrar. No lo vamos a tejer porque es muy fácil, por eso no es que no lo tejí, no adelanté ni lo tejí para mostrarles a medida que vamos tejiendo, porque este cuadrado lo hicimos 1,5 millones de veces más o menos, es el clásico, pero ¿qué vamos a tener en cuenta? Vieron que yo les mencioné este cuadradito central es el mismo que tenemos aquí. Primera, segunda y tercera hilera. ¿Ven? Por ahí con este lo voy a mostrar con otro color. Ahí vengo, con otro color. ¿Ven? Este mismo cuadradito que hicimos aquí, lo hacemos en estos. Y después empezamos a tejer como cualquier granny. ¿Ven donde yo sujeto los puntos? En los caladitos, como hicimos acá. En los huequitos estos. Y así vamos a ir tejiendo hasta tener esta hilera. Miren, ahí. ¿Por qué se los apoyo y se los muestro? Porque a este cuadradito, como no le vamos a hacer el corazón en la segunda hilera, fue mi elección. Ustedes quieren hacerlo todo con estos de corazoncitos, lo hacen al trabajo todo con eso. Pero, ¿qué es lo que le agregué a este cuadrado? Si ustedes notan, acá tiene esta hilera. Esta hilera es la que nos faltaría, a pesar de que acá tenemos punto bajo, en las esquinas tenemos este espacio de lo que sería el tamaño de una vareta. Entonces yo se lo estoy agregando aquí, pero miren cómo se lo agregué. Solamente
aquí y aquí. O sea, no di toda la vuelta con el punto. Solamente lo agregué desde esta esquina hasta la otra esquina. ¿Cómo lo agregué? Acá se nota, miren. No hice toda la esquina, levanté mis 3 cadenitas para una vareta, las 2 cadenas de separación y el segundo pancito. En esta, ahí se nota que no lo hice. El verde ya es el borde final, no pertenece al cuadradito. Entonces, lo vengo tejiendo normalmente como cualquier gran y llegamos a la esquina, volvemos de nuevo, llegamos hasta acá y acá repito lo mismo. Hago un solo pancito, las 2 cadenitas de separación y la vareta que pertenecería a la esquina. Este es el movimiento distinto que tiene este cuadradito. ¿Por qué? Porque elegí hacerlo distinto. No quería cargarlo tanto con los corazones y quería combinarlo, pero también le hice este juego de corazones para que quede bonito y que quede vistoso. Quedan trabajos diferentes, obviamente. Entonces, es la única diferencia que tenemos entre este cuadrado y el otro. Hasta aquí lo hacemos como cualquier granny normal. Obviamente el centro va a ser igual al otro. Y la única diferencia es que aquí solamente la mitad del cuadrado va a llevar esta hilera. Así y así, nada más. Que luego nos va a permitir unirlo. Allá vamos, a la parte de la unión, porque esto es muy, muy simple. La parte de la unión, ustedes pueden elegir, como les dije y les mencioné al principio, lo pueden hacer un rectángulo, no necesariamente tiene que tener esta forma de diamante. Ahí voy. ¿Cómo lo van a unir? Porque es otra de las cosas que ya lo hicimos y sin ir más lejos, hace poco hice otra pie de cama o manta cortita, que era una manta de silla, hicimos más o menos una unión similar. Entonces, yo hice uno con corazones, un granny común, digamos. Uno con corazones, uno. Así lo fui combinando. Luego, para unirlo, puse otro aquí. En las esquinas tiene los 4 con corazones, pero en el medio tiene combinado. ¿Ven? Tiene uno de estos caladitos, arriba también, uno de corazones. Un caladito, no se lo puedo mostrar entero porque es larguísimo. Y en la otra esquina los 4 con corazones otra vez. Se repite este diseño. Ustedes lo van a combinar como quieran. Y allá vamos a la unión. Vamos a poner los cuadraditos ahí y los de arriba. Ustedes le van a agregar los que quieran. ¿Quieren hacerse una manta grande? Le pueden seguir agregando corazones de la misma, cuadrados de la misma manera. Yo elegí hacer nada más que con dos corazoncitos como para unir y listo, porque quería una pequeña, pequeña manta que ocupa bastante lugar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar con estos dos, por ejemplo, yo los doblé ahí, junté esta esquina con la esquina del otro. Este trabajo ya lo hicimos muchas veces. Pueden elegir coserlo con una aguja lanera, pueden elegir tomar todo el punto. Yo simplemente tomé, miren, la hebra de atrás de este cuadrado y la hebra de atrás cuando, ven, termina la vareta, una de las cadenitas que se supone que forman la parte superior de la vareta. Entonces elegí tomar la hebra de atrás de aquí y la hebra de atrás de aquí. Y ahí tejí puntos bajos. Un punto bajo en el arco y un punto bajo por cada punto que me encuentro. Acá tenemos la cadenita también, ¿ven? Ahí sujeté una hebrita y una hebrita. Se requiere paciencia. Fácil es súper fácil, pero paciencia. No quieren tomarlo así, toman todo el punto, la vareta de aquí y la vareta de atrás. Y hacen punto bajo, punto deslizado, punto cangrejo, el que quieran para unir o coserlo. ¿Ven? Yo fui por aquí uniendo estos dos. Una vez que uní estos dos, vengo con este tercer cuadradito y aquí mismo junto a las esquinitas para empezar a unir desde aquí. Cuando llego a este, empiezo a subir. Por eso les mencionaba, este trabajo lo hice en la mantita anterior, que se las vamos a dejar por aquí arriba,
para que lo vean porque ya lo hicimos y si no vayan a pispear, que la otra también está hermosa. Y es así, miren, subo, bajo. A medida que voy subiendo y bajando, vamos uniendo estos dos. Esta hilera queda para después, el tercera hilera. Solamente dejé dos cuadraditos aquí, dos aquí, dos aquí. Ven, vamos uniendo así, en forma de zigzag, todo el largo que ustedes deseen. Cuando termine con esta, empiezo con esta. Empiezo así. Pongo vengo, bajo, subo, bajo, subo. Entonces nos va a quedar esta forma de diamante que queda súper vistosa, súper bonita. Le quieren seguir agregando, ustedes le siguen agregando y hacen, no sé, una manta más. Hay muchas audaces que se hacen para mantas de 2 plazas, porque sus comentarios así lo hacen llegar. Bueno, y así van a ir jugando y combinando estos cuadrados que son muy fáciles de hacer, que me quedaría el borde. El borde son 2 hileras de pancitos. Voy a empezar en una de las esquinas y en cada huequito elegí este verde oscuro, el mismo que elegí para hacer la unión. Cuando llego al medio de 2 cuadrados, en esta parte que es recta, porque va a haber una y 2 partes que van a ser rectas. Luego todo es así en zigzag. Cuando llego al medio, el pancito lo hago en el medio. ¿Ven? Entonces dejé toda esta esquina y toda esta esquina. Los pancitos vienen aquí. Todos los voy a separar con una cadena. Cuando llego al medio, ahí elegí hacer mi pancito. Podría haber hecho 2. Pero bueno, a mí me gustó hacerlo ahí en la esquina. Ustedes ya saben que tienen que elegir ustedes también donde quisieran. Continúo, llego hasta esta esquinita. Aquí en la esquina dejé también 2 cadenitas. Pero entre pancito y pancito, una sola cadenita. Vengo hasta aquí y esto es lo que les quería mostrar. Miren, todo esto porque no lo tejí. No lo tejí porque es muy simple, pero se los voy a mostrar. Entonces acá me voy a explayar charlando, charlo. Cuando llego a este último huequito, antes de llegar a la esquina, acá simplemente voy a hacer una vareta, la cierro, elijo tejer una vareta en el centro, donde sería el pico del cuadradito, la cierro y una vareta en la esquinita esta. ¿Ven? En este huequito. Este es el otro cuadrado que hicimos caladito. Bien. Ahí me quedarían las 3 varetas. ¿Ven? No dejé cadena en el medio. Y luego salto a hacer el pancito que corresponde. Y así volvemos a repetir. Sube, baja con los pancitos y acá repito el mismo movimiento. ¿Ven? Miren. Esta hilera no, esta les estoy mostrando. Ahora les cuento de esto. El pancito va acá y aquí en la esquina, en el centro y en la otra esquina voy a hacer 3 varetas, pero no las cerré todas juntas. Fui cerrando de a una. Salto al huequito y otra vez se repite. Y así toda la hilera. ¿Ven? Acá vienen las 3 varetitas. Se los muestro para que ustedes lo vayan pispeando y se animen porque es algo muy, muy simple. La segunda hilera es exactamente igual aquí. ¿Ven? Aquí, acá. Bueno, les voy a mostrar justo donde hace la forma de diamante, digamos. Ahí. Ahí. Cuando llego aquí, no voy a tejer grupos en el centro porque esto se tiene que ir achicando. Entonces, hasta aquí hago mi último grupito. Y acá tampoco dejo cadena de separación, solamente voy a tejer una vareta en el centro, o sea, en el de las 3 de abajo, en el medio, elijo y tejo una vareta. Y retomo con los grupos, ¿ven? Ahí, y volvemos a repetir este movimiento. ¿Ustedes quieren seguir haciendo, por ejemplo, más borde? Bueno, cuando llegan a este grupito, ahí pueden seguir haciendo una sola vareta. Entonces hacen grupo, grupo y acá una vareta. Si quieren hacer un borde como más gordito, más grueso. Pero bueno, eso es a elección. No quieren tejerlo, unirlo así en forma de diamante, digamos, porque queda como un rombo. Lo pueden hacer en forma cuadrada, rectángulo.
hacen un rectángulo y también se pueden hacer este fantástico pie de cama o matita de sillón. Y por último, en cada una de las esquinitas yo elegí hacerle borlitas. Esas borlitas que tantas veces hicimos en el taller aquí en el canal. Si quieren también pueden agregar aquí en el medio. A mí me pareció que así estaba fantástico. Y es elegir colores, elegir material, elegir cómo quisieran unirlo y disfrutar este tejido precioso. Acá tenemos el que hicimos recién. Súper fácil y que lo pueden emplear en muchísimos otros proyectos. Espero que les haya gustado. Hoy me hablé la vida. Para las que no les gusta mi charla, bueno, lo lamento. Esta vez, esta mantita fue mucho más explicada con charla y con mucha cháchara. Pero también hicimos estos cuadrados que son maravillosos y ustedes pueden jugar y emplearlos en muchísimos proyectos. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, tejan, diviértanse, que la vida es muy cortita, ¿eh? Diviértanse, pásenla bien, hagan lo que les gusta, disfruten, a los que les guste, disfruten del tejido que es maravilloso. Les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en algún otro tutorial que vamos a ir subiendo. Muchísimas gracias, besotes, chao.